Fe, sexta parte. En esta sexta parte del estudio de fe vamos a empezar a ver lo que son las sanidades y milagros y su relación con el andar en fe o con el tener fe. Las sanidades y milagros ocurren, sin duda, y sin duda Dios está deseoso de que todos sean sanos. La enfermedad y la muerte no son su voluntad. Algunos de los proponentes de la ley de fe nos dicen que la sanidad siempre está disponible, que tan solo hay que creer lo suficiente como para obtenerla. Si alguien no alcanza la sanidad, dicen algunos, es porque no tiene suficiente fe. Sin embargo, no hay ningún creyente en la historia que no haya muerto. Y si entendemos que la muerte física es en sí misma una enfermedad, entonces quedará más que claro que Dios no sana toda enfermedad en el presente. Si solo con tener fe se pudiera sanar toda enfermedad, entonces con tener fe viviríamos perpetuamente, no necesitaríamos esperar el retorno de Cristo. Sin embargo, la Escritura dice que hay algo alterado dentro nuestro que no se puede cambiar. O sea, Dios no está en una posición de justicia y de legalidad para darnos vida perpetua en este cuerpo que tenemos hoy en día. El cuerpo, dice la Escritura, tiene que morir y tener un nuevo tipo de vida espiritual para que podamos vivir perpetuamente. Si Cristo no nos arrebata antes, todos vamos a morir. Por cuestiones de justicia, Dios no puede hoy en día hacernos vivir perpetuamente en este cuerpo, y así como no puede darnos vida perpetua, lo cual sería la completa sanidad del cuerpo, muchas veces tampoco puede hacer ciertas sanidades. Y no es que no tenga el poder para hacerlo, sino que hay cosas de justicia en lo espiritual, en lo moral, que nosotros no entendemos y que evidentemente restringen a Dios a hacer ciertas sanidades. Por supuesto, Él es todopoderoso, sin embargo, Dios dice ser justo y es su propia justicia la que muchas veces le impide hacer el beneficio que Él quisiera hacer. Hoy en día, como dijo el apóstol Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Hasta el día en que seamos transformados con un cuerpo glorioso como el de Cristo, solo conoceremos en parte. Hay muchas cosas que refieren a la justicia y al accionar de Dios que hoy no comprendemos y quizás no comprenderemos hasta el retorno. Muchas personas llenas de fe han muerto por enfermedades terminales, mientras que otras, de aparentemente poca fe o ninguna fe, han sido sanadas. Algo que debemos entender en base a lo que las Escrituras nos enseñan es que hay una gran batalla espiritual entre Dios, Cristo y sus ángeles y el diablo y sus huestes espirituales de maldad, de las cuales son llamados también los demonios. Esto lo podemos leer en Efesios 6:12. La tierra es el campo de batalla de todos estos seres espirituales. Y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno en 1 de Juan 5:19. Y nos dice también en 2 de Corintios 2:4 que el diablo es el Dios de esta era. Si bien Dios, nuestro Dios, es el dueño de la creación, Él originalmente dio la autoridad sobre la tierra al ser humano. Esto lo pueden verificar en Génesis 1:28. Así que todo lo que sucede en la tierra tiene que ver con las acciones y decisiones de nosotros, los seres humanos. El diablo entró en el mundo y lo corrompió por causa de la desobediencia de Adán y Eva. A partir de allí entró la muerte a toda la humanidad y todos los seres de este planeta. Esto lo pueden verificar en Romanos 5:12. Por lo tanto, el mal en el mundo es, en parte, porque el mundo está maldito desde la caída inicial del ser humano y en parte porque hay una lucha espiritual y en esta lucha espiritual tanto Dios como el diablo adquieren el permiso de actuar en base a las decisiones de los seres humanos. El pecado, especialmente los pecados de idolatría, dan lugar al adversario para actuar maliciosamente. Son la puerta de entrada para que el adversario pueda actuar maliciosamente en el mundo. Por otro lado, la obediencia en fe y la oración son las que permiten a Dios actuar con poder en nuestras vidas. Muchas cosas que no podemos ver y que apenas podemos entender suceden en el plano espiritual y por esta causa a veces la sanidad y los milagros se hacen disponibles
y otras veces no. Sin duda, confiar y creer en Dios es la puerta de acceso a muchas sanidades y milagros, pero el poder es de Dios, no de la fe en sí misma. Dios es el que debe ser glorificado y no nosotros por nuestra fe. Si tan solo la fe de una persona pudiera producir milagros en el mundo, o de algún modo forzar los milagros de Dios, habría que preguntarse entonces, por ejemplo, ¿por qué Samuel pudo hacer llover durante una época de sequía en Israel, en Samuel 12:17, pero no lo hicieron así otros creyentes como Abraham o como David en los tiempos que ellos tuvieron sequía? ¿Por qué Enoc y Felipe pudieron ser transportados por Dios de un lado al otro y no sucedió eso con Jesús o con Pablo? Con todo lo que viajó Pablo, le hubiera venido bien que Dios lo transportara de un lado al otro en vez de tener que pasar por, como decía él, peligros de tormentas, de persecuciones y de tantas cosas que le pasaban a Pablo en sus tiempos de prédica. Otra pregunta que podríamos hacer: ¿por qué Eliseo pudo multiplicar la comida en Segunda de Reyes 4, del 42 al 44, pero no lo hizo durante la hambruna en Samaria en Segunda de Reyes 6:24 al 7:20? Otra pregunta más: si Pedro pudo resucitar a Dorcas de entre los muertos en Hechos 9, del 36 al 42, ¿por qué no resucitó a otros como Esteban o como Santiago, que eran tremendos predicadores? Si Pablo pudo sanar a tantos creyentes, y si realmente solo con la fe una persona pudiera ser sana, ¿por qué no sanó a Timoteo de sus frecuentes enfermedades? En primera de Timoteo 5:23, Pablo refiere una enfermedad del estómago de Timoteo, le dice: no tomes agua, toma vino. ¿Y por qué no le dijo que tuviera más fe? ¿O por qué no le dijo: Timoteo, venite para donde estoy yo y yo te sano? Estos son solo algunos ejemplos, pero lo cierto es que todos estos milagros y sanidades no se lograron tan solo con una actitud positiva de la mente, sino que hubo un propósito de Dios y hubo una instrucción específica de Dios para cada caso. Esos milagros y sanidades no sucedieron a causa de un gran poder de concentración y de convicción de parte de los apóstoles, de los profetas o de los hombres de Dios, sino porque Dios les dio una revelación específica en cada caso. Aquí es donde entra en juego la manifestación de fe, que debe ser distinguida de la simple fe de un creyente para evitar la incorrecta interpretación de algunos pasajes de la Escritura. Entonces, vamos a explorar qué es la manifestación de fe y cómo la diferenciamos de la fe común. Primera de Corintios 12, del 7 al 11, dice: pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Primera de Corintios 12:7 nos dice que a cada cual, o sea, a cada creyente, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Otra traducción más exacta conforme al texto podría ser: para lo que contribuye a la unidad. O sea que la manifestación del Espíritu es dada para lo que contribuye a la unidad del cuerpo de Cristo, a la unidad de los cristianos. La palabra manifestación significa aquello que se hace visible o palpable. La manifestación del Espíritu, entonces, es la expresión externa de que el Señor Jesucristo está presente y actuando en un creyente o en un grupo de creyentes. Repito, la manifestación del Espíritu es la expresión externa de que el Señor Jesucristo está presente y actuando en un creyente o en un grupo de creyentes. Pablo aquí menciona 9 formas en las que Cristo se hace manifiesto en el mundo de los sentidos. Entre estas menciona la fe. Pero, ¿qué es la manifestación de fe y qué diferencia hay con la fe común? Para entender un poco mejor esta manifestación, primero señalaremos que en la lista hay 2 palabras griegas que se traducen otro,
pero que en español no se notan. Estas dos palabras griegas son alos, que significa otro de la misma clase, y heteros, que significa otro de diferente clase o de diferente categoría. Cuando nosotros leemos la lista, leemos a uno se les da palabra de sabiduría, dice a otro palabra de conocimiento, a otro fe, a otro dones de sanidad. Esa palabra otro puede ser alos o puede ser heteros, pero nosotros en el español no lo podemos ver. Sin embargo, en el texto griego está claro dónde se usa alos y dónde se usa heteros. Yo les voy a leer ahora la lista de manifestaciones y les voy a señalar dónde la palabra griega es alos y dónde es heteros. Leemos de nuevo, dice, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro, alos, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro, heteros, fe por el mismo Espíritu, a otro, alos, dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro, alos, el hacer milagros, a otro, alos, profecía, a otro, alos, discernimiento de espíritus, a otro, heteros, géneros de lengua, y a otro, alos, interpretación de lenguas. Entonces aparece 2 veces la palabra heteros y 6 veces la palabra alos. Esta palabra griega heteros lo que está haciendo es iniciar una nueva categoría cada vez que aparece. Entonces, al aparecer 2 veces, nos separa a estas 9 manifestaciones en 3 grupos. Estos 3 grupos serían así. El primer grupo es palabra de sabiduría y palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Ahí viene la palabra heteros y nos introduce un segundo grupo donde están fe, dones de sanidades, milagros, profecía y discernimiento de espíritus. Ahí viene nuevamente la palabra heteros y un tercer grupo donde están los géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. En el primer grupo tenemos las manifestaciones que podríamos llamar de palabra o de mensaje, que son palabra de sabiduría, o también se puede traducir mensaje de sabiduría, y palabra de conocimiento, también se puede traducir mensaje de conocimiento, o palabra de ciencia, o mensaje de ciencia. Y estas manifestaciones consisten cuando Dios da un mensaje o una revelación a una persona, proveyéndole de conocimiento o de sabiduría espiritual. Esta es una clase de sabiduría o una clase de conocimiento que no puede ser obtenida solo desde medios humanos y desde los 5 sentidos, sino que requiere de una intervención de Dios. Es un mensaje que viene de Dios, algo que Dios nos hace saber que no podríamos saber simplemente por los 5 sentidos. Palabra de conocimiento, Dios nos hace conocer algo que no podríamos conocer por los 5 sentidos. Por medio de la palabra de sabiduría, Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da la comprensión de determinado conocimiento que esa comprensión no la podríamos obtener por medio de los medios humanos. Si leemos, por ejemplo, Proverbios 2, donde dice que Dios da la sabiduría cuando uno la busca como un tesoro, todo ese contexto de Proverbios 2 nos dice que la sabiduría espiritual proviene de Dios. O sea que hay cosas que para que las podamos entender tiene que intervenir Dios. En esa intervención es donde se pone de manifiesto palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. El tercer grupo que distinguimos acá de manifestaciones, claramente son manifestaciones donde está involucrado el hablar en lenguas, que son los géneros de lenguas o el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Si entendemos cómo funcionan estas manifestaciones y prestamos atención, vamos a ver que palabra de sabiduría y palabra de conocimiento son manifestaciones donde Dios le habla o le envía un mensaje al creyente que lo opera. Las manifestaciones del tercer grupo son manifestaciones donde el creyente le habla a Dios. O sea que las del primer grupo son de Dios al creyente, las del tercer grupo son del creyente a Dios. Unas son en una dirección, las otras son en la otra dirección. Ahora bien, en el segundo grupo lo que tenemos son manifestaciones en donde el poder de Dios fluye desde un creyente hacia otros creyentes. Es interesante que las sanidades sean llamadas como dones. El plural
quizás se refiera a que cuando hay una sanidad importante y milagrosa de parte de Dios, la mayoría de las veces no ocurre solamente una sanidad, sino que son varias áreas que son sanadas conjuntamente y simultáneamente. Quizá por eso se está hablando de, en plural, dones de sanidades. Y además son llamadas dones porque cada sanidad es un regalo de Dios. No es como lo que muchos enseñan, que las sanidades son un derecho que se pueda reclamar a Dios. No, acá claramente nos dice que las sanidades son dones. Los dones son regalos, regalos de la gracia de Dios. Un regalo no se puede reclamar, un regalo se puede pedir y Dios lo puede dar o no dar, pero no se pueden reclamar y no son derechos. Si a mí me regalan algo, no es un derecho lo que estoy recibiendo, es un regalo, un presente. Así que bueno, en el grupo este de manifestaciones, la primera de las 5 manifestaciones que está en este segundo grupo es fe. Ya dejamos en claro, en audios previos, que la fe es la convicción o la confianza que se tiene en Dios y que la fe verdadera nos lleva a una acción o un acto de obediencia a Dios. Ahora bien, ¿qué diferencia habría entre la fe común y esta manifestación de fe que está mencionada aquí? La diferencia radica, primeramente, en lo que dice el versículo 11 de 1 Corintios 12, que dice: pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu. En otras palabras, el Señor mismo es encargado de generar esta fe en el creyente. Esto significa que la información a ser creída no proviene de la Biblia, no proviene de otra persona, no proviene del mundo, sino que proviene directamente de parte del Señor. La fe está puesta en este segundo grupo. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que para hacer milagros, sanidades, profecías, echar fuera espíritus demoníacos, se necesita una información que proviene directamente de Dios o del Señor Jesucristo. El Señor a veces simplemente genera un impulso de hacer o decir algo en una determinada situación, y cuando lo hacemos pasamos a ser representantes de Cristo en la tierra y desplegamos todo su poder para sanar y hacer maravillas y señales. Si entendemos correctamente que para poner de manifiesto sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritu, necesitamos de la acción de Dios y no solo de una actitud positiva de la mente, y que se necesita una fe o una convicción que está basada en una información directa de Dios para la situación, entonces podremos entender muchos pasajes difíciles y controversiales de las Escrituras que muchas veces han sido mal interpretados. Por ejemplo, Marcos 11:23 dice: de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho, lo que dice le será hecho. Este versículo es frecuentemente usado por quienes predican esto de la ley de fe, diciendo que basta con tener suficiente fe para mover un monte. Claro está, ninguno de estos predicadores jamás ha movido un monte como para poder corroborar eso que enseñan. Y eso es porque no se trata solamente de tener fe. En el contexto, Jesús está hablando de la fe como manifestación. El versículo 21 de Marcos 11 nos dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Previamente en el relato Jesús habla a una higuera, y la higuera al día siguiente se secó. Pedro le habla a Jesús asombrado por lo que sucedió, y Jesús le responde: tened fe en Dios. El texto griego acá dice tened fe de Dios, que se refiere a confiar en una revelación de Dios y a actuar en base a esta. Jesús no les dijo que simplemente debían tener fe, sino que debían tener fe en Dios o tener la fe de Dios. Entonces, si Dios en algún momento nos revelase: di a este monte, quítate y arrójate al mar, y nosotros decimos las palabras, sin duda va a suceder. Pero esas palabras no surgen de una simple idea en nuestra mente, sino de una instrucción específica de parte de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés abrió las aguas del Mar Rojo, Dios le reveló: di a los hijos de Israel que marchen
y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Dios le estaba pidiendo a Moisés que diga a los israelitas que marchen en dirección al mar y que él extienda su mano y divida las aguas. Por supuesto, era una locura. De seguro, jamás se le habría ocurrido a Moisés querer dividir las aguas por cuenta propia simplemente levantando su mano o levantando su vara, sino que Dios le reveló exactamente lo que tenía que hacer. Moisés tuvo fe, o sea, tuvo la confianza en Dios, la convicción, e hizo lo que Dios le pidió que haga, y sucedió lo que Dios dijo que iba a suceder. Se abrieron las aguas y ellos pudieron cruzar el mar. Tanto para obtener dones de sanidades, milagros, una profecía o echar fuera demonios, se necesita el poder de Dios, que es desplegado cuando tenemos fe y actuamos conforme a una instrucción directa de Dios para esa situación específica. Por eso es que no vemos ninguna fórmula para la sanidad y los milagros en la Biblia. Cuando Moisés abrió las aguas, tuvo que levantar su vara en alto. Esto está en Éxodo 14:16. Pero cuando Josué abrió las aguas del Jordán, ellos tuvieron que caminar por el río, y cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, las aguas se dividieron. Esto está en Josué 3. En una ocasión, Jesús sanó a 2 ciegos tocándolos, en Mateo 20, del 30 al 34. En otra ocasión, sanó a un ciego escupiendo en tierra y poniendo el barro resultante en los ojos del ciego, en Juan 9:6. A veces Jesús sanaba entre la multitud, otras veces llevaba a una persona a un lado para que estén a solas. A veces sanaba solo con la palabra, otras veces tocaba a la persona o hacía algo específico. Lo que debemos entender es que en todas las sanidades y milagros hechos por los profetas, por Jesús o por los apóstoles, estuvo involucrada la manifestación de fe. Dios dio una instrucción específica sobre qué hacer y la persona que ministra tuvo que tener fe, obedecer, y así sucedió el milagro. Por eso es que un ministro que tiene fe para sanar a una persona muchas veces no logra sanar a otras, porque no es solo por creer que alguien va a ser sano que la sanidad ocurre, sino que tiene que haber una instrucción específica de Dios. Si Dios no da su aprobación para comandar una sanidad, la sanidad no va a ocurrir. Si la fe fuese una fuerza o poder que, por así decir, obliga a Dios a actuar, entonces la persona que tiene fe para sanar a una persona debería poder sanar a todas, sin ningún problema, podría entrar a un hospital y sanar a todos los enfermos, pero sabemos que esto no sucede. Alguien podría argumentar que la persona que va a recibir la sanidad también tiene que tener fe y que por eso los ministros no logran sanarla, pero esto no siempre es así tampoco. Lázaro ya había muerto cuando Jesús lo resucitó. Sin duda, él no pudo tener fe para ser sanado y resucitado. Y lo mismo sucede con todos los ejemplos bíblicos de gente que fue resucitada. ¿Cómo va a tener fe para ser sanada si ya está muerta? También hay muchos ejemplos en la Biblia y en la vida misma de gente que fue sanada aún sin creer que podría ser sanada, sin esperar la sanidad, e incluso incrédulos han sido sanados por el poder de Dios. Dios obra de modo que Él sea glorificado. Él tiene un propósito y razón para cada cosa que hace y cada cosa que no hace, y a veces hay muchas cosas de fondo involucradas que no comprendemos y que no vamos a comprender por completo, sino hasta que veamos cara a cara a Dios, como dice 1 Corintios 13, del 9 al 12. Pero en todo esto es importante comprender que la fe no es la fuerza o el poder que hace que las cosas sucedan, sino que Dios es esa fuerza y poder que produce los milagros y sanidades. 1 Corintios 12, 6 lo dice claramente. Dice, también hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. La palabra actividades aquí es energema en el griego. Se puede traducir como actividades, como operaciones, implica el uso de una energía. En el contexto es la energía espiritual de Dios que produce milagros y manifestaciones sobrenaturales. A su vez, la palabra realiza en el griego es energeo, la misma raíz
que energema. Energeo significa dar energía, y de ahí que se traduce como hacer, realizar, efectuar, operar, etc. Este versículo nos dice que las operaciones de energía espiritual, los milagros que son realizados por los creyentes cristianos, todos son energizados por Dios. La fe es el medio por el cual el poder de Dios es activado, pero no es una fuerza capaz de producir resultados. Tiene que haber una instrucción de Dios y una persona que crea esa instrucción, que actúe conforme a esa instrucción, y Dios, a través de esa fe o creencia que operamos, derrama su poder espiritual a través del creyente que está ministrando para bendecir al creyente que está siendo ministrado. No es que la fe obligue a Dios a actuar con poder, sino que la fe nos permite a nosotros acceder al poder que Dios nos hace disponible en esa situación determinada. Entonces, como creyentes, tenemos que saber que la fe no es un poder intrínseco en mi mente que va a obligar a Dios a darme sus bendiciones. Tenemos que saber que la sanidad no es un derecho que podamos reclamar a Dios, que las sanidades son dones, que los milagros, las sanidades, discernimiento de espíritus y las profecías vienen de parte de Dios, las produce Dios, las energiza Dios, cuando nosotros, como intermediarios de Dios, actuamos en fe, actuamos conforme a sus instrucciones. Si nosotros llevamos una vida de oración, si nosotros llevamos una vida de obediencia a Dios, andando conforme a la función que Dios nos ha dado, al llamamiento que Dios nos ha dado, probablemente nos vamos a encontrar con personas que están en determinadas necesidades y Dios va a usarnos de intermediarios para poder llegar a las necesidades de esas personas y vamos a estar operando todas estas manifestaciones de espíritu que son mencionadas en 1 Corintios 12, pero nunca tenemos que creer que es nuestra propia fe, que es nuestra propia energía o que es nuestro propio poder de la mente el que puede producir resultados, sino que es Dios en su gracia, en su misericordia, en su bondad, en su amor, en su deseo de ayudar y de bendecir a las personas.